Resumen de la Biblia del libro San Judas, parte número 3. Ejemplos del juicio de Dios sobre la rebelión. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Introducción. La Biblia revela continuamente tanto el amor como la justicia de Dios. Muchas personas desean escuchar acerca de la misericordia divina, las bendiciones y la gracia, pero pocas quieren reflexionar sobre el juicio de Dios y las consecuencias de rechazar su verdad. Sin embargo, la carta de Judas nos recuerda que Dios toma muy en serio el pecado, la desobediencia y la rebelión espiritual. En Judas capítulo 1, versículos 5 al 7, el autor presenta varios ejemplos históricos para advertir a los creyentes sobre el peligro de apartarse del Señor. Judas menciona a Israel en el desierto, a los ángeles que se rebelaron y a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Cada uno de estos ejemplos demuestra una realidad solemne. Dios es paciente y misericordioso, pero también es santo y justo. Estas advertencias no fueron escritas para producir miedo sin esperanza, sino para llamar al arrepentimiento, a la obediencia y a la fidelidad espiritual. A través de esta reflexión descubriremos que el juicio de Dios es real para quienes rechazan su verdad, pero también veremos cómo su palabra nos llama a permanecer firmes en obediencia y reverencia delante de Él. Ejemplos del juicio de Dios sobre la rebelión. Israel en el desierto, incredulidad y desobediencia. Judas comienza recordando al pueblo de Israel después de haber sido liberado de Egipto. Dios realizó grandes milagros delante de ellos. Abrió el mar rojo. Los alimentó en el desierto. Y los guió con su presencia. Israel experimentó el poder de Dios de manera extraordinaria. Sin embargo, muchos de ellos endurecieron su corazón. A pesar de ver los milagros, murmuraron, dudaron y desobedecieron repetidamente. La incredulidad los llevó a rechazar las promesas de Dios, y como consecuencia, muchos no entraron en la tierra prometida. ¡Qué fuerte advertencia para nosotros! No basta con conocer acerca de Dios o experimentar momentos espirituales. El Señor busca corazones obedientes y perseverantes. Muchas veces las personas quieren las bendiciones de Dios, pero no desean someterse a su voluntad. La historia de Israel nos recuerda que la fe verdadera debe mantenerse firme aún en medio de las dificultades. Los ángeles que se rebelaron. Judas también menciona a los ángeles que abandonaron su posición establecida por Dios. Estos seres espirituales, creados con gloria y privilegio, decidieron rebelarse contra la autoridad divina. Como resultado, fueron reservados para juicio. Este ejemplo revela que nadie está por encima de la autoridad de Dios. La rebelión espiritual siempre trae consecuencias. Satanás mismo cayó debido al orgullo y al deseo de exaltarse por encima del Señor. La rebelión comienza muchas veces en el corazón. Cuando el ser humano rechaza la verdad. Cuando desea vivir independientemente de Dios. O cuando coloca su voluntad por encima de la voluntad divina. Vivimos en una cultura que muchas veces promueve la autosuficiencia y rechaza la autoridad de Dios. Pero Judas nos recuerda que el Señor sigue siendo soberano sobre toda la creación. La humildad y la obediencia siguen siendo esenciales para caminar con Dios. Sodoma y Gomorra, el juicio sobre la inmoralidad. Luego Judas menciona a Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su corrupción moral y perversidad. La maldad había alcanzado niveles extremos. Inmoralidad desenfrenada. Violencia. Orgullo. Y rechazo total a la santidad de Dios. A pesar de las oportunidades para arrepentirse, estas ciudades continuaron endureciendo su corazón. Finalmente, el juicio de Dios descendió sobre ellas. La destrucción de Sodoma y Gomorra permanece como un recordatorio solemne de que Dios no ignora el pecado indefinidamente. Hoy vivimos en tiempos donde muchas veces el pecado es celebrado y la verdad bíblica es rechazada. Pero la palabra de Dios no cambia. El Señor sigue llamando al arrepentimiento, a la pureza y a la santidad. Dios ama al pecador, pero no aprueba el pecado. La santidad y justicia de Dios. Los ejemplos que Judas presenta tienen un propósito claro, mostrar que Dios toma en serio la rebelión espiritual. El Señor es amoroso, misericordioso y paciente, pero también es santo y justo. Muchas veces las personas crean una imagen de Dios basada únicamente en tolerancia, ignorando su santidad. Sin embargo, la cruz misma demuestra ambas verdades. El amor de Dios.
y la gravedad del pecado. Jesucristo murió porque el pecado tiene consecuencias eternas. Por eso el mensaje de Judas sigue siendo tan importante hoy. Rechazar la verdad de Dios trae juicio espiritual. Pero también existe esperanza para quienes se arrepienten y vuelven al Señor. Un llamado a permanecer fieles. Estas advertencias no fueron escritas para destruir nuestra esperanza, sino para despertarnos espiritualmente. Dios desea que su pueblo viva con reverencia, discernimiento y fidelidad. Cada creyente debe examinar su corazón. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy tomando el pecado a la ligera? ¿Estoy permaneciendo firme en la verdad? La gracia de Dios no es una licencia para vivir en rebelión. Es el poder que transforma nuestra vida para caminar en santidad. Conclusión. Judas capítulo 1, versículos 5 al 7 nos presenta ejemplos poderosos que revelan la seriedad del pecado y la realidad del juicio de Dios. Israel en el desierto. Los ángeles rebeldes y Sodoma y Gomorra son recordatorios de que Dios no ignora la desobediencia ni la rebelión espiritual. Pero este mensaje también es una invitación misericordiosa. Dios todavía llama a las personas al arrepentimiento. Todavía extiende su gracia. Todavía ofrece salvación a través de Jesucristo. El Señor desea que caminemos en obediencia, humildad y fidelidad. En un mundo que muchas veces rechaza la verdad bíblica, el creyente está llamado a permanecer firme y vivir conforme a la voluntad de Dios. No endurezcamos nuestro corazón. No ignoremos las advertencias de la palabra. Y no olvidemos que la santidad de Dios sigue siendo eterna. Que esta reflexión fortalezca nuestra reverencia hacia el Señor y nos impulse a vivir cada día más cerca de Él. Porque aunque el juicio de Dios es real, también lo es su misericordia para aquellos que se arrepienten y permanecen en Cristo.